Laura Marcos, un saludo, bienvenida, aunque sea por medio del teléfono, a los micrófonos de Radio Espacio. En esta casa se te quiere muchísimo, de hecho tienes muchas horas de vuelo aquí. Fíjate que cuando estabas en la universidad formándote y tenías muy claro que el periodismo era el camino que ibas a seguir y ya estabas con nosotros. La verdad es que el periodismo para ti ha sido un camino muy definido y en el que has tenido la suerte de hacer radio, y la radio te ha querido mucho por lo bien que lo haces, porque la radio no se casa con nadie. ¿Qué recuerdos tienes de tu trayectoria vital cuando te has estado formando en la Universidad de Salamanca? Un saludo, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por saludarme aquí en los micrófonos de Radio Espacio, que para mí siempre es un placer inmenso venir, y por el cariño que os tengo a todos, a la radio. Y bueno, como dices, la radio fue una de mis primeras experiencias con el mundo del periodismo, precisamente gracias a ti, Daniel. Recuerdo pues aquel primer encuentro en el Museo del Comercio, cuando tú nos recibiste con todo el cariño del mundo, y cuando me puse por primera vez delante de un micrófono. Así que la verdad es que para mí la radio es algo que me ha marcado muchísimo desde mis comienzos. Lo hacías muy bien, te tocaba resumir en muy poco tiempo diversas noticias. Cada semana estabas dando novedades porque el Globo Rojo da para eso y para mucho más. Esa formación que has tenido, ¿dónde te ha llevado? La Agenda es un proyecto precioso que hice durante muchos años contigo. Yo, pues como sabes, estoy muy vinculada al Centro Infantil El Globo Rojo, que hace una labor fundamental de más de 35 años de trayectoria, educando a los niños de manera integral. Yo es algo que disfruté muchísimo porque tuve la oportunidad pues de hablar con ellos, de traer alguna vez a los niños a los micrófonos, que se aprende muchísimo de ellos. Y después de esas primeras experiencias, durante mi trayectoria en la universidad, estudiando periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, yo tenía muy claro, Daniel, que a mí me gustaba la ciencia. Lo que pasa es que se me daban fatal las matemáticas. Yo en el instituto recuerdo que me gustaba muchísimo la biología, pero también me gustaba muchísimo la lengua, la literatura, la filosofía. Entonces, al final fui descubriendo poco a poco el mundo de la comunicación científica, la divulgación científica. Pues al final me ha llevado por caminos que nunca me hubiera imaginado, que me han sorprendido muchísimo y de los que aprendo cada día, y estoy súper contenta de haber transitado por ellos. ¿Cómo se llega y cómo se accede, cómo se forma uno en la divulgación científica? Pues te cuento, Daniel, tenía claro que me quería especializar dentro del mundo del periodismo y descubrí la ciencia, por así decirlo, de una manera con unos ojos con los que yo no había mirado nunca a la ciencia, a través de documentales del universo, como Cosmos, por ejemplo, de Carl Sagan. Empecé a tener referentes poco a poco de lo que es la divulgación de la ciencia, que es básicamente contar la ciencia por parte de los que saben de ella, que son los propios científicos. Cuando tú te encuentras a un científico que tiene la habilidad o que desarrolla esa capacidad, porque eso se entrena, de comunicar aquello que él está estudiando, pero no de una manera que le puedan entender sus iguales, sus pares, sino de una forma que cualquier persona le pueda entender, desde el panadero hasta el vecino, cualquier persona con cualquier tipo de formación. Que un científico te hable pues de física teórica, de astrofísica, de biología, de cómo funciona, ahora que hemos pasado la pandemia, que la estamos pasando, el sistema inmune, eso es una joya. Y además, no solo eso, sino que es imprescindible para desarrollar una sociedad libre, informada, con unos ciudadanos que tengan información de todo lo que los rodea, porque al final la ciencia nos rodea. Necesitamos la ciencia para vivir, está en todo, en la tecnología que usamos cada día, en nuestro propio organismo, en nuestra salud. Entonces, la comunicación científica, la divulgación de la ciencia, es uno de los valores más importantes de la sociedad. Y, de hecho, es una obligación para las universidades, para los institutos de investigación. Todos tienen un departamento de comunicación o un apartado de transferencia del conocimiento que está dedicado exclusivamente a esto. En lo que es el periodismo o la comunicación, la divulgación de la ciencia es una rama preciosa que yo he ido descubriendo poco a poco a lo largo de los años, desde que hice el máster de comunicación científica en Barcelona hasta hoy, y he aprendido cosas maravillosas, y he aprendido sobre todo a amar esa labor que es divulgar la ciencia, que me parece imprescindible. ¿Cómo se hace eso para que nos guste? Yo tenía un compañero que ponía un ejemplo siempre,
en unos cursos que se impartieron para enseñar a los científicos a divulgar ciencia, precisamente. A veces pues se han hecho estas charlas, de hecho yo he formado parte de una de estas charlas, y lo que se le dice a los científicos, bueno, en este caso son estudiantes de doctorado, ¿no?, que no están acostumbrados a hablar con el público general, sino que hablan entre pares, con sus iguales, con tecnicismos que ellos entienden. Y la imagen que siempre transmitía mi compañero al dar estos cursos era que se imaginasen a su abuela, a su tía abuela. Y cuando tuvieran la imagen de su tía abuela delante, les iba a ser mucho más fácil explicarles pues cualquier cosa, ¿no? A través de metáforas, a través de imágenes mentales, con un lenguaje, pues como digo, común para que todo el mundo lo pueda entender. Si lo puede entender tu abuela, significa que estás haciendo un buen trabajo. Esa es la esencia de la divulgación. Es un ejemplo perfecto. Y Laura, ¿dónde has estado y dónde estás? He tenido la suerte de haber trabajado en la revista muy interesante de Ciencia Popular durante pues unos 5 años, en concreto en la web, en lo que es la revista digital. Y he aprendido muchísimo. Para mí ha sido una escuela maravillosa estar en una revista como esa, con gente muy profesional de la que he aprendido una inmensidad de cosas y me he formado como profesional y como persona. Estoy fuera de esta revista y desde hace poco tiempo estoy en el Instituto de Física Teórica, que es un centro de investigación, pues en concreto de física de partículas elementales hasta física de astropartículas y cosmología, es decir, desde lo más pequeñito hasta lo más grande que nos podamos encontrar. Y a eso se dedican los científicos que trabajan en este instituto. Mi trabajo en este instituto, que depende de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, será ayudarles a hacer este trabajo que te comentaba de divulgar, de contar qué es lo que ellos están haciendo ahí, porque en concreto la física me parece una de las cosas más alejadas del conocimiento general que podamos tener todos y una de las cosas más difíciles. Entonces mi trabajo consistirá un poco en ayudarles a divulgar esos descubrimientos que vayan haciendo. Así que, como digo, he transitado un poco por los medios de comunicación, como la revista Muy Interesante. También continúo divulgando en la revista Esquire y, bueno, al final pues he acabado en este centro, que es en concreto un centro de investigación, para darle una vuelta más de tuerca al periodismo. Ya me salgo de lo que son los medios para entrar un poco en la comunicación institucional. Así que muy contenta y a ver qué nos depara el futuro y a seguir aprendiendo sobre todo. Laura, Marcos, seguiremos muy pendientes de ese futuro porque, dado que eres una parte muy importante en Radio Espacio, queremos seguir aprendiendo. El trabajo que nos traes nos enriquece muchísimo. Nos volvemos a encontrar en los micrófonos de Radio Espacio. ¿Te parece bien? Daniel, me parece perfecto. Siempre que quieras estaré por aquí, que yo aprendo muchísimo, sobre todo de ti, que has sido un gran maestro para mí. Me sacas los colores con facilidad. Aquí te volvemos a esperar. Un abrazo muy grande, Laura, Marcos, y muchísimas gracias. Un abrazo, Daniel. Hasta pronto.